que se me olvide, y para que no me rayen, habíamos visto que podíamos graficar los puntos en una función donde lo primero corresponde al eje X, lo segundo corresponde al eje Y. Entonces teníamos una función, que la función se simboliza con una letra F, es una relación en que el conjunto dado X, es decir, el primer conjunto, y otro conjunto de elementos Y, de forma que cada elemento de X le corresponde un único elemento de f de X. F de X es otro nombre que se le da a la Y por si acaso. Donde se le llama dominio al conjunto de los primeros elementos y el recorrido al conjunto de los segundos elementos. Si, por ejemplo, en el primer ejemplo de acá, tengo A, B, C, D. Este de acá se le conoce como dominio, que sería el A, el B y el C. Y este 1, 2, 3 se le llama recorrido. Ahora bien, de esa forma, ¿cuándo yo sé cuándo es una función? Para que sea una función, tiene que cumplir dos condiciones. Primera condición, tengo que estar tomando todos los primeros elementos, tiene que estar relacionado con algo del segundo conjunto. Es decir, si por ejemplo yo hablo de la función parejas que hayan en el curso, estoy imaginando si hay alguna pareja en el curso, bueno, lo dudo en cuarentena que alguien tenga pareja, pero se puede pasar. Si yo veo desde el punto de vista desde los hombres, para que se cumpla la función parejas en el curso, todos los hombres tienen que estar relacionados con alguna mujer del curso. Si ya falta que un solo hombre no tenga una pareja mujer en el curso, ya no es función. Entonces, la primera condición es que todos los elementos del primer conjunto, que estoy llamándole el conjunto de los hombres, tienen que estar relacionados sí o sí con alguien del conjunto de las mujeres. ¿Y si hay un gay? Segunda condición. No, Basti, si sé que no hay función en tu caso, pero estoy dando un ejemplo. Segunda condición es que el hombre no puede tener más de dos parejas, que sea más de una pareja. Es decir, por ejemplo, no voy a dar nombres para que después no empiecen a molestarse, pero por ejemplo, no sé, alguien del curso se relaciona con una niña del curso, pero ese mismo niño no puede estar relacionado con otra niña a la vez. Solo basta con que se relacione una vez. En cambio, una mujer sí puede estar relacionada con más de un solo niño. ¿Por qué? Porque en una función, digámoslo así, la fidelidad está en base solo del primer elemento. En este caso, ¿cuál es el primer elemento? Los niños. Los niños tienen que ser fieles. En cambio, las mujeres, como son el segundo conjunto, no necesariamente puede ser fiel. Como, fíjense, ocurre acá. El A se relaciona con el 1 y también el B se relaciona con el 1. Cumplen las dos funciones. El A está relacionado solo con un elemento del lado, sí. El B está relacionado con solo un elemento del lado, sí. Entonces, es una función. Entonces, bajo el ejemplo que le estoy dando, relaciones en el curso, donde el primer conjunto son los hombres, en el segundo son las mujeres, los hombres pueden estar con una sola mujer, pero las mujeres pueden estar con más de un hombre. ¿Por qué? Porque en este caso me interesa solo la visión desde el hombre. Profe, Dígame, Álvaro. ¿ese es el significado de una función? Esas son las condiciones para que una relación sea una función. Y la explicación que puso ahí sobre F, eso no lo entendí muy bien. F de X, donde dice corresponde un único elemento de F de X, Sí, es lo que te decía de la fidelidad. El hombre
puede estar solo con una mujer. Pero, no pero la mujer sí se puede repetir. El hombre no puede tener solo una. Pero si el hombre, que corresponde al primer conjunto, tiene más de una relación, una, dos, tres mujeres más, ya no pasa, deja de ser función. Como pasa en el segundo ejemplo. Exacto. En el caso del segundo, vemos que no es función automáticamente porque este triangulito de acá arriba tiene dos relaciones. Tiene relación con el 1 y tiene relación con el 3. Porque cumple la primera condición. Todos los elementos, todas las figuras geométricas tienen un número. Me da lo mismo el segundo conjunto si falta. A mí me interesa el primero. Primera condición. Segunda condición, solo tiene que estar relacionado una figura, un número. Pero en cambio, este triangulito de acá arriba está relacionado con dos. Con el 1 y con el 3. Por eso automáticamente no es función. Y en este caso, ¿Profe? Matías, yo no es que esté en contra de la homosexualidad, para nada, al contrario, la apoyo, pero bajo este ejemplo que estoy dando, la homosexualidad no cuenta. ¿Qué me va a decir Álvaro? Entonces habrían como, y también hay números que no están, el 2 y el 6 no está conectado con ninguno de las otras figuras geométricas. Sí, pero ahí, entre comillas, me da lo mismo. Porque a mí el que me interesa para que sea función es el primer conjunto, no el segundo. Entonces no importa si no está conectado. No importa si no está conectado. Pero sí me importaría mucho que en el primer conjunto no estuviera conectado. Ahí automáticamente no es función. Porque vuelvo a insistir, a mí el que me interesa sí o sí es el primer conjunto. Podemos hacer ejercicio de esto la próxima semana, no tengo problema. Digo que sea la próxima semana, el viernes. Entonces, dentro de todo lo que estoy hablando está lo que se le llama dominio y recorrido, que viene siendo el dominio. Bueno, esto está con lenguaje un poquito más amplio, más de enseñanza media, pero el dominio son todos los conjuntos, todos los elementos que corresponden al primer conjunto de una función. Y el recorrido serían todos los elementos que estoy tomando del segundo conjunto. Por ejemplo, en este que está acá, suponiendo de que esta fuera una función, el segundo. Suponiendo que esto de acá fuera una función. Vamos a suponer de que esta de acá no existe. Entonces está solo el triangulito con el 3 relacionado. El dominio vienen siendo todas las figuras. El triángulo rojo, el verde, el pentágono naranjo, el... Uy, se me fue el nombre, pero un cuadrilátero morado, el cuadrado, ¿Trapecio? trapecio, gracias. Y el heptágono de acá. Estos serían el dominio. Y el recorrido serían solo los que están relacionados del segundo conjunto, que sería el 3, el 4, el 5 y el 8. Eso sería el recorrido. Como el 1 no está relacionado, el 2 tampoco, el 6 tampoco, me olvidaba, perdón, el 7 en vez del 8. Ahí sí. Como el 1 no está relacionado con nadie, recuerden que esa la borré solo para este ejemplo, el 2 tampoco, el 6 tampoco, el 8 tampoco, esos no son recorridos. El recorrido son solo los que están relacionados con los primer conjuntos, que sería el 3, el 4, el 5 y el 7. Entonces, el recorrido no necesariamente van a ser todos los elementos del segundo conjunto, sino que van a ser los elementos que estoy tomando del segundo conjunto. ¿Profe? Dígame. Entonces el dominio serían las figuras geométricas y el recorrido serían los números que están conectados. Exacto, solo los que están conectados.
Por eso acá hablan de codominio. ¿Qué viene siendo el codominio? El codominio vienen siendo todos los elementos del segundo conjunto. Pero del codominio, los que yo voy a pescar o voy a tomar atención son solo los que están conectados. Que en este ejemplo viene siendo el 1, que habíamos borrado el 1, pero ahí sí. Sería el 3, el 4, el 5 y el 7. Ya. Y aquí esto de acá es súper importante. Dice, en lenguaje cotidiano, o más simple, diremos que las funciones matemáticas equivalen al proceso lógico común que se expresa como depende de. La función matemática puede referirse a situaciones cotidianas, tales como el costo de una llamada telefónica, que depende de quién, de la duración de esta, el costo de enviar una encomienda, que va a depender de qué, del peso, o como sus notas va a depender de qué, de las cantidades buenas que vayan tenido. Entonces, siempre va a haber una relación que va a ser de dependencia. Un valor va a depender de otro. Entonces, por ejemplo, en esta relación, el 1, para que me dé el 1, va a depender de quién, de valga la redundancia, de los valores de la izquierda van a depender el resultado de los valores de la derecha. ¿Por qué? Porque acá se sigue una regla que es el elevado. 1 elevado a 2 es 1 por 1, 1. 2 elevado a 2, 2 por 2, 4. 3 elevado a 2, 3 por 3, 9. 4 elevado a 2, 4 por 4, 16. Los de la derecha van a depender de los que son de la izquierda. Por lo mismo, bueno, no me gusta este ejemplo, pero ya que funciona lo utilizo. Se dice mucho que la función es equivalente a una máquina, donde por un lado ingresa la materia prima y por el otro sale la materia procesada. Como por ejemplo, si yo quiero hacer una mesa, ¿qué necesito? Madera. La mesa depende de la madera. Si quiero hacer jugo, ¿de qué va a depender? De la fruta. Entonces, el jugo depende de la fruta. Entonces, en esta función, que es el número elevado, va a depender del número que le dé. Si coloco el 3, me va a dar como resultado el 9. Entonces, a los números que dependen de algo, como resultado se le llama i. Y al número original, que no depende de nadie, se le llama con x. Cuando se habla de una función, entonces, cuando yo diga f de, voy a estar hablando f de el número que va a entrar en esta máquina. En este ejemplo, f de 3. Si meto el f de 3, es decir, meto el 3 en esta máquina que me dice que va a estar elevado a 2, su resultado se conoce como i, que en este caso es el 9. Entonces, el f de 3 da como resultado 9. Dando la variable dependiente y la de independiente. La dependiente, entonces, va a ser el resultado. La independiente es la que se requiere para obtener los valores de la dependiente. Entonces, como les mencionaba antes, el costo del agua depende de la cantidad que utilizaron. Los litros de benzina depende de los kilómetros recorridos, o viceversa. Entonces, por ejemplo, acá, en esta máquina de acá, la máquina dice el triple del valor de entrada más 1. Si tengo el número 1, ¿cuánto debiese salir? 3. No. Dice el triple del valor de entrada más una unidad. Si entra 1, 1 por 3 es 3, más 1 es 4. Si entra el 2, 2 por 3 son 6, más 1, 7. Si entra el 4, 4 por 3 son 12, más 1, 13. Si entra el 15, 3 por 15, 45, más 1, 46. Porque dice el ¿Profe? triple del valor de entrada. Y a ese resultado le sumo 1.
Te escucho, Álvaro. No, es que había pensado que primero se le agregaba una unidad, pero después No. de calcular. Para variar, les mencionaba, el álgebra está metido en toda esta tontera. Primero hay que seguir el orden. Primero se triplica y después se le suma uno. En este ejemplo puntual. Por ejemplo, acá dice, ay, me faltó una fila. Miguel vende automóviles, su sueldo fijo mensual es de 220.000 pesos. Y por cada unidad vendida, recibe una comisión de 35.000 pesos. ¿Cuál es el sueldo de Miguel si vende 9 automóviles durante un mes? ¿Cuál es la expresión que modela la situación? Entonces, si Miguel vende un auto, gana 220.000 más 35.000, por lo cual su sueldo es de 255.000 pesos. Si Miguel vende dos autos, gana 220.000 más 35.000 por dos. ¿Por qué por dos? Porque vendió dos autos. Que eso se transforma en 70.000. 220 más 70 da 290.000. Si vende tres autos, sería 220.000 más el bono que son 35.000 por tres. Eso da 115. Entonces sería 220 más 115, que me da 325. ¿Y cómo yo calcularía cuánto autos vende vendiendo 9 autos en el mes? Sería el bono, perdón, su sueldo bruto, que son 220.000, más 35 del bono por la cantidad de autos que vendió, que son 9. Entonces serían 35 por 9, que eso da 315, y se lo sumamos al valor bruto, que serían los 220.000. Justamente, Sofía, 535.000 pesos. Con eso nosotros respondemos la primera duda, la primera pregunta, que era, ¿cuál sería el sueldo de Miguel si se venden 9 automóviles durante un mes? Acá donde se complica el asunto, que dice, ¿cuál es la expresión que modela la situación? Recordemos que yo les decía que el álgebra son las herramientas que me sirven y voy a utilizar en la función para modelar la vida cotidiana. En este caso, esto va a ser una modelación. ¿Cómo yo expreso algebraicamente todo lo que es el asunto del sueldo de Miguel? Lo voy a hacer yo para que no se asusten. Esa sería la respuesta. Sería su sueldo bruto o su sueldo fijo mensual, que son 220.000, más el bono, que son los 35.000, X. Recuerden que en medio hay un por. ¿Qué significa la X? La cantidad de autos que venden. ¿Por qué? Porque su sueldo va a depender de qué? De la cantidad de autos que venden. Por lo tanto, la variable independiente es la X y la que va a depender es la Y, el valor de su sueldo. De esa forma, yo puedo expresar la modelación por la cual se saca el sueldo de Miguel. ¿Profe? Dígame, ¿Y el 9 dónde iría? en vez de la X, pues, va a depender, recuerda que la X es la cantidad de autos que venda. Entonces, si yo quiero calcular cuánto plata gana Miguel si vende 10 autos, en vez de colocar la X, ¿qué coloco? Un 10. Y ese 10 va a multiplicar al bono. Fíjate que en esto que es la modelación, comparado con el anterior que calculamos con 9, lo que cambió fue que en vez de la X coloqué 9, que estaba multiplicando al bono que gana por vender autos. ¿Profe? Diga. Entonces en vez de la X, por ejemplo, sería por 10. Claro, en el ejemplo que di por 10. Si te das cuenta, en los primeros que tomé como referencia, la X se reemplazó dependiendo del valor que estaban acá. Un auto, la X se reemplazó por 1. Dos autos, la X se reemplazó por 2. Tres autos, la X se reemplazó por 3. Para calcular con 9 autos, la X se reemplazó por 9. ¿Profe? Diga. ¿Y podría ser X10? Por supuesto, si vende 10 autos, la X vale 10.
Recuerda que la X en este caso funciona como cantidad de autos que vende. Y el cálculo sería simplemente 35.000 por 10, que da 350.000, más su sueldo fijo, que son 220, por lo cual significaría que el sueldo de Miguel, al vender 10 autos, sería de 570.000. Duda, consulta, pregunta hasta acá. Dudo que el Álvaro sea el único que tenga dudas y que pregunte. Ya. Existen 4 fórmulas o 4 formas que son las más usadas para expresar con una función. Donde las primeras 2 son las más usadas a nivel de básica. Y ya háganse la idea de que esto lo van a ver el próximo año y más complicado, porque vuelvo a insistir, ahí estamos, solo una pincelada bien suave de esta materia, que es la forma gráfica y la forma de expresión algebraica, que fue como la usamos anteriormente, la modelación. Se puede representar por medio de una tabla con valores de X y de Y. Se puede representar en forma de diagrama sagital, que fue como los primeros que les mostré. Se puede representar en forma de gráfico. Y en la forma de gráfico es la que más se utiliza. Vean el ejemplo de la forma de gráfico, es lo que se ha visto mucho por el tema del COVID-19. Por el tema del SARS-2, se han hecho muchas tablas sobre eso y muchas tablas de estimación. Por lo mismo ya se está hablando de que nosotros en enero vamos a tener un rebrote. Si no es enero, es febrero. ¿Por qué? Porque nosotros estamos funcionando, según la tabla de COVID como se está usando, estamos atrasados 2 a 3 meses con respecto a Europa. En Europa ya volvieron a comenzar con confinamiento. Y como estamos 2 a 3 meses y estamos en el mes 11, significa que nosotros lo vamos a sufrir ya sea en enero o en febrero. Porque hasta el momento, como estábamos en invierno, la tasa se mantuvo parejita. Entonces les decía, está la forma de tabla, la forma de diagrama, la forma de gráfico. Y obviamente que lo último que vimos fue en forma de expresión algebraica. Por lo mismo, yo les puedo pedir completar la siguiente tabla. Tengo las variables independientes de las X y yo quiero saber cuánto van a ser los valores de la Y. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo o saber yo para saber el valor de la Y? Simplemente reemplazar. Si el 2 lo reemplazo en la X, me queda 5 por 2 son 10, menos 1, 9. 6 por 5, 30, menos 1, 29. ¿Cuánto sería con 7? 34. Sí, 34. ¿Y con 11? 54. 54. ¿Con 15? 59. No, no puede ser 59. Porque ¿cómo puede ser 59 si No, 5 por 11 da 55 y ahora es 15 por 5? Y a esa es le que había refiero. hecho la de 15. Ya, pues la de 15 no es 59. ¿74? ¿60 o 74? Pregunto nuevamente. Alguien me dijo, está bien, solo que me entra la duda, si es 64 o No, 74. 74. 74. Ya, y ahí está la tabla completa ya que se están demorando. Por 20, 20 por 5 da 100 menos 1, 99. Por 30, 5 por 30 son 150. Menos 1, 149.
Así se completan las tablas en este caso. Para sacar los resultados de la y, que es la que depende, lo único que tengo que hacer es reemplazar la x en la función. Esta que es fácil. La segunda, con respecto a la función g, x más 10. ¿Cómo quedaría? El primero, que es con 3. S, Exacto. 13. La segunda, 18, ya. La tercera, 22, 22. La cuarta, 31, 31. La que sigue, 52, 52. La penúltima 56, y la 56. última, 76. 77. 76. Lo único que se hizo fue, al valor de la x le sumé 10. Y ahora vamos a esta, que dice que al valor de la x lo multiplico por 2 y después le sumo 5. Entonces en el primero, ¿cómo quedaría? 7, Dame un segundo. 7, sí. La segunda, 15, 15. La tercera, 20, o sea, 19, 19 ya. La cuarta, 29, 29. La quinta, 37, 37. La penúltima, 49. 49. Y finalmente la última, uy, me bloqueé, 68, o sea, 69. 69. Casi te pifiaste por uno. profe, Dígame. en este caso la X se multiplicaba por 2 y se sumaba a 5, ¿verdad? Sí, porque ahí dice 2x más 5. Todo va a depender de lo que me diga la función. Por eso en la primera la función era 5x menos 1, que tenía que ser multiplicar por 5 el valor de la x y a ese resultado restarle 1. En el segundo caso, lo único que había que hacer era simplemente sumarle 10. Y en el tercer caso era multiplicar por 2 y a ese resultado sumarle 5. Vamos a complicarle la existencia para variar de mi parte. Profe, entonces la Y vendría siendo el resultado. Exacto. Por eso le hablaba de variable dependiente e independiente. La Y, la Y, la I, como quieran llamarla, siempre va a depender de los valores que tome la X. Nunca va a ser al revés. Profe, ¿no pueden ser otras letras? ¿Profe? Espérate, ¿tú dices otra letra distinta de X y de Y? Sí, o solo X. Lo que pasa es que yo puedo usar letras distintas, pero siempre teniendo en claro de que la segunda siempre va a depender de la primera. Ahora, ¿por qué se utiliza X e Y? Porque esa es la nomenclatura, es decir, lo que se le ocurrió a los matemáticos más o menos del siglo XVIII. Solo se los menciono por conocimiento teórico básico, no necesitan saber esto, pero hasta antes del siglo XVIII, estamos hablando de 1700, inicios de 1800, los matemáticos tenían diferentes formas para anotar cosas. Por ejemplo, antes no se colocaba la rayita para colocar el menos, sino que se colocaba una M. Pero eso solo funcionaba en Inglaterra. Si ustedes se iban a Alemania, en Alemania colocaban una M mayúscula. Si ustedes estaban déjenme acordarme dónde más estaban haciendo cosas raras. En China usaban otros simbolitos distintos.
Entonces, por el 1800, principios del 1800, se dijo ya, dejemos de hablar distinto todos, matemática vamos a empezar a hablar todos de la misma forma y vamos a usar estos símbolos. Por eso si yo les muestro este ejercicio a ustedes y ustedes ven este mismo ejercicio en la versión japonesa, ustedes empiezan a entenderlo. Porque los números no cambian. Lo único que cambian con Japón, por ejemplo, es la forma que se escribe. En Japón se escribe de nosotros de izquierda a derecha, en Japón de arriba a abajo. O a diferencia de algunos países de musulmanes que escriben de derecha a izquierda. Pero si hablamos de números, de signos, son los mismos. Álvaro, me iba a preguntar algo. Sí, que entonces en estos ejercicios la izquierda depende de la derecha. No, pues es la derecha que depende de la izquierda. Entonces la X depende de la Y. No, la derecha es la Y, la X es independiente. Porque, por ejemplo, en el segundo, que este valga 13 no depende de la X. Perdón, depende de la X. Pero que este valga 3 no depende en ningún momento de la Y. Sino que fue, gracias a que reemplacé la X por 3, me dio el resultado 13. No, sí, se siguen confundiendo. Dudas, consultas, preguntas, aprovechen. Antes que pase un concepto diferente. Profe, Diga. ¿podría explicar eso de nuevo? ¿De cuál es dependiente de quién? Claro. En matemática, en el asunto de las funciones, se habla que la X es independiente y que la Y es dependiente. ¿Por qué? Porque para yo resolver la función, ¿qué es lo que hago? Reemplazo el valor de la X y me va a dar el valor de la Y. Si lo llevo al concepto de, me retrocedo un poco, de la máquina, el valor que me entre arriba, el valor de la X, me da como resultado la Y. Es decir, si coloco madera, me va a dar resultado mesa. Pero si coloco una mesa, no me va a volver hacia atrás de vuelta a la madera. Puede que en una de esas, que esa mesa se transforme en una puerta, porque ya no estoy usando los mismos ingredientes. Por ejemplo, usando este mismo ejemplo de acá, entre el 1 sale el 4. Pero si meto el 4 y fuera el 4 independiente del 1, si meto el 4, debiese darme el 1, pero pasa que si meto el 4 me da el 13, un número totalmente distinto. Por eso se dice que la columna de las X o los valores que se toman inicialmente a las X son independientes y los resultados que se obtienen de eso son las variables dependientes. Por eso en el primer ejemplo que les di, que fue la función parejas en el curso, yo puse que va a depender de los hombres con respecto a las mujeres. Yo puedo hablar de otra forma de una variable de parejas en el curso, pero yo al cambiarle el orden que sea, por ejemplo, las mujeres primero, eso va a cambiar totalmente la función. Entonces, X es independiente de Y. Exacto. El X es independiente y la Y, como va a ser el resultado de la X, es la variable dependiente. Bueno, para que no haya más dudas, el viernes que tenemos clases normales, ya que ya se vacunaron la mayoría, el viernes le voy a hacer un poquito más de ejercicio de esto. Tenía pensado avanzar en lo otro, pero prefiero que quede bien claro el concepto y con eso no debiese haber problema. ¿Ya?